La piedra recibe su ser. No tiene que pelear por ser lo que es. Una piedra en el prado. El hombre, en cambio, debe hacerse él mismo frente a circunstancias adversas. Es decir, ha de conquistar su existencia minuto a minuto. Se le concede la posibilidad abstracta de existir, nunca la realidad. Esa realidad él mismo la ha de arrebatar, hora tras hora. El hombre debe ganarse la vida, no solamente en lo económico, también en lo metafísico. José Ortega y Gasset. No conviene leer el pasaje anterior como un mero recurso retórico. Funciona, más bien, como una tesis condensada. La piedra está ya entregada a su ser, el hombre no. En el hombre hay algo inconcluso, algo que comparece como tarea. Dicho de otro modo, la existencia humana, en esta perspectiva, no se recibe como algo dado, sino que debe ser conquistada. Y esa conquista no es únicamente económica, es también metafísica, una lucha por una forma de realidad propia. Este punto, en Ortega, suele articularse en torno a la noción de proyecto, el hombre como algo que aún no es lo que puede ser, como un aún no ser, una pretensión. Y es en ese marco en el cual aparece la técnica. La técnica no es un simple agregado instrumental, opera como condición de posibilidad, un modo de organizar la circunstancia para poder habilitarla. Circunstancia, bueno, aquí circunstancia no significa solamente contexto, significa lo dado, naturaleza, sociedad, época, entendido como un tejido de facilidades y dificultades. La técnica es, entonces, un reobrar sobre ese tejido, una forma de convertir obstáculos en posibilidades y de convertir posibilidades en una forma de vida. Y entre sus definiciones hay una que, leída hoy, resulta difícil de ignorar: la técnica como esfuerzo para ahorrar esfuerzo. La fórmula es sobria, pero abre un problema filosófico. Si la técnica ahorra esfuerzo, entonces no solo modifica el entorno, modifica también el régimen de nuestras ocupaciones, la textura de la vida cotidiana y la relación entre necesidad y elección. El esfuerzo ahorrado deja un hueco. Claro está, no nos referimos a un hueco vacío en el sentido trivial, sino un espacio de posibilidades, tiempo, atención, energía, disponibilidad. Ese espacio puede ser ocasión para la libertad, pero también puede quedar indeterminado y por lo mismo expuesto a ser colonizado por inercias sociales, económicas, afectivas, que no son voluntarias. Es en este punto donde debemos detenernos a pensar en su relación con el fenómeno de la inteligencia artificial. Desde buena parte de la modernidad, la técnica alivió principalmente el esfuerzo físico, pero la inteligencia artificial apunta, al menos en parte, a un ahorro de esfuerzo cognitivo, ya sea en el sentido de redacción, síntesis, clasificación, programación, diseño, diagnóstico asistido, planificación, selección, recomendación, entre muchas otras tareas. De ser así, el hueco se desplaza. Ya no es solo tiempo liberado por la máquina que mueve, sino también es tiempo liberado por sistemas que, en cierto sentido, piensan. Y esto puede extenderse paulatinamente a esferas que hasta hace poco funcionaban como emblemas de decisión humano. Por ejemplo, gobierno, administración pública, salud, justicia, seguridad, el manejo del conglomerado militar, la geopolítica, la infraestructura crítica y de energía, investigación, desarrollo, solo por nombrar algunos.
es razonable pensar que si ciertos sistemas siguen mejorando y se integran a instituciones, el perímetro de lo automatizable puede ampliarse. Y entonces la cuestión orteguiana reaparece. Si cada salto técnico ahorra esfuerzo, ¿qué ocurre con el espacio que se abre? Aquí conviene introducir el segundo punto clave, la técnica como productora de lo superfluo. En Ortega, la vida humana no se reduce a estar, sino que aspira a bienestar. No solo sobrevivir, sino configurar una forma de vida. La técnica produce lo superfluo en ese sentido, aquello que excede la necesidad biológica y que, aún así, organiza una forma de vida, civilización, cultura, estilo, orden. Pero la inteligencia artificial altera la escala porque no solo fabrica objetos o comodidades, fabrica, a muy bajo costo, formas simbólicas, texto, imágenes, música, relatos, argumentos, decisiones surgidas, materiales con los que una sociedad se explica, se persuade, se entretiene y se gobierna. En ese sentido, la inteligencia artificial multiplica lo superfluo allí donde hoy se juega gran parte de la experiencia moderna, en la producción masiva de contenido, interpretación y sentido disponible. Si una parte creciente de ese esfuerzo es ahorrada o externalizada, la pregunta no es simplemente qué tareas desaparecen, sino qué principio de forma queda en su lugar. Porque la técnica puede aliviar la necesidad, pero no puede, por sí sola, decidir qué vida merece ser vivida. Y ese desplazamiento del qué tengo que hacer al qué voy a hacer no es técnico, es existencial. La respuesta no es obvia y quizás convenga no forzarla. El nombre del capítulo intenta condensar una inquietud, no una profecía. Existe un escenario posible, para nada no inevitable, en el que una parte creciente de las tareas que ordenan la vida social se desplacen hacia sistemas de inteligencia artificial. Lo primero que nos viene a la cabeza quizás sea el trabajo rutinario, pero luego parte del trabajo calificado y luego decisiones asistidas en instituciones y quizás con el tiempo, capas completas de coordinación social. En ese horizonte, el problema no sería estrictamente económico, sería un problema de forma de vida. Forma de vida. Porque si la piedra recibe su ser y el hombre se lo arrebata a la circunstancia, una vida excesivamente facilitada podría degradar aquello mismo que en Ortega define lo humano, la conquista de una realidad propia mediante un programa habitual. Ahora bien, Ortega no propone volver al estado primitivo. Su tesis es más exigente. La técnica ahorra esfuerzo. El hueco dejado por el esfuerzo ahorrado se emplea en inventar la vida. Inventar la vida. Bueno, inventar la vida no es en primer lugar inventar entretenimiento. Es inventar una forma, una figura de existencia, un estilo de habitar el mundo. Es un trabajo de composición, escoger prioridades, sostener un orden, aceptar límites, orientar el deseo. Inventar la vida también implica imaginar posibilidades que no estaban dadas por la naturaleza ni por la costumbre. Convertir el tiempo liberado en cultura, en ciencia, en arte, en cuidado, en comunidad, o de modo más íntimo, convertirlo en educación del carácter, en disciplina, en una práctica sostenida. Y quizás lo más importante,
Inventar la vida implica que el hueco no queda enteramente disponible para fuerzas externas. Porque el hueco puede llenarse con proyectos, sí, pero también puede llenarse con inercia, con consumo continuo, con dopamina, con delegación de juicio, con una especie de vida administrada. El dilema entonces no es si la inteligencia artificial nos reemplaza por completo. El dilema es si al ahorrar esfuerzo debilita un mecanismo silencioso por el que la vida se vuelve propia, la necesidad de sostener un programa. Una técnica que libera puede abrir espacio para la invención, pero también puede inclinar la vida hacia lo ya dispuesto por la circunstancia. La circunstancia, ese tejido de facilidades y dificultades, no es neutral. Delimita horizontes, ofrece caminos, fija ritmos y vuelve natural lo que en realidad es histórico y contingente. Por eso, el riesgo no es tanto el reemplazo como tal, sino algo que es mucho más sutil, algo que es mucho más silencioso, que el programa vital deje de sostenerse como quehacer propio, como algo que nos corresponde a nosotros en tanto humanos, y que el hueco se ocupe con lo que viene dado, las rutas por defecto de la época, lo inmediato, lo cómodo, lo constantemente disponible, la vida ya preconfigurada por hábitos e incentivos, las recomendaciones que deciden por anticipado qué ver, qué leer, qué desear, las métricas que sustituyen el juicio, la administración de la atención como sustituto del propósito. En la imagen de las piedras hay una advertencia, no contra la técnica, sino contra la renuncia al programa. Y quizás haya también una invitación, usar el hueco para inventar una vida más deliberada, no más cómoda, no más ruidosa, más propia.